Muy buen sábado, público de C5N. Hoy tenemos con nosotros a un politólogo, humorista, improvisador. Bienvenido, Martín Rechimusi, a C5N. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Muchas ¿vos? gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero retomar, empezar por el principio y Sí. saber cómo llegó el humor a tu vida. ¿Cómo llegó el humor a mi vida? Mira, creo que es una respuesta que va cambiando en el tiempo porque también uno como que va construyendo o va poniéndole atención a distintos aspectos de las diferentes vivencias que se fueron teniendo. Siempre hubiese dicho que el humor nació en una experiencia medio traumatizada cuando me hacían bullying por no jugar al fútbol, ¿no? Siempre decía eso. Hoy se me ocurre otra respuesta que es que un poco en mi familia siempre hubo Joda. joda, chistes, pese a que por ahí las cosas no andaban tan bien, el valor del humor siempre estuvo ahí presente, ¿no? El humor como un lenguaje, como una mirada, como también una forma de procesar las cosas. Viste que hay gente que asocia el humor a la felicidad. ¿Vos qué Sí. opinás de eso? Eh, Mirá, en realidad ahí aparece, creo, mediando la risa, ¿no? Como la risa como síntoma. Y el humor muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene que ver con algunas molestias, ¿no? Y con eh, o al menos en mi caso, digo, el humor siempre aparece como una forma de procesar también eso molesto, o inconveniente o doloroso. eh, y la felicidad también, qué sé yo, no sé, me parece que en realidad también una categoría tan amplia como la felicidad hoy en día es muy difícil de rastrear o de incluso dotarla de sentido, ¿no? Porque bueno, ¿qué es la felicidad? Bueno, ya digo, creo que se emprenden ahí una de las misiones más difíciles que tenemos hoy día, que es a ver qué es lo que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Pero sí se me ocurre como un nexo entre esas dos categorías tan amplias, lo que es la risa. La risa aparece en el humor y la risa aparece como una forma de la felicidad, ¿no? La sonrisa. Bueno, eh, creo que hay que orientarse un poco más por esas expresiones más verdaderas que tienen que ver con algo que le pasa al cuerpo, ¿no? Con la risa, aunque también obviamente hay mucha risa falsa, y en la risa además, muchas veces en la risa se encapsulan otros sentimientos, ¿no? No solamente es te reís de lo que te causa gracia, hay gente que se ríe de maldad pura, Sí, 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 pero sí, sí sí, me sí. parece un buen indicador la risa, no en desmedro del llanto, ojo, porque a veces que uno también llora de risa. Ponele un chiste de Jaimito, un chiste que ni fu ni fa. ¿Vos eso Sí, lo considerás en, tipo, en el humor? Decís, bueno, esto es humor, no sé. sí, obvio, ¿Sí? obvio, por supuesto. ¿Te reís de un Sí, si chiste me de hace Jaimito? reír, me río no sé si puntualmente de los chistes de Jaimito, porque son bastante anticipables. Ese es el problema que tienen los chistes de Jaimito. Una vez que escuchaste varios, ya medio descubrís la formulita. Pero sí me río de la cansada que se me cruce, o sea, no creo que haya que decir, no, bueno, no te reís de tal cosa y tal otra. La risa aparece y aparece y punto. El tema es después, bueno, hay otra edificación al costado, que es a donde creo que apunta tu pregunta, que tiene que ver con esto de las consecuencias de los mensajes dentro de qué nos reímos, ¿no? Ahí aparece todo otro costado, sí, un poco más, que también, digo, está sujeto a discusión, digo, bueno, uno tiene que poder, cuando uno produce comicidad o labura de eso, bueno, te tenés que bancar las consecuencias, digamos, no vale es solo humor y nada más. Y hablando de personajes, tenés a tus personajes, tenés a Handel. Queridos gauchos, vivimos horas muy difíciles aquí en las Indias del Sur. Yo, sin ir más lejos, ayer tuve que faltar a Zumba, que era mi muestra de fin de año, y no pude ir porque tuve que quedarme a gobernar acá. Te quiero preguntar, ¿tenés alguno en parrilla? Porque estos suelen salir cuando está en medio en crisis el país. Tipo, ¿hay alguno ahí pensadito? Todos los personajes viven en mí, todos son una expresión mía, o sea, no es que el personaje, o sea, es un aspecto de uno potenciado. Y sí, obviamente, yo amo muy profundamente a todos los personajes que hice, que hago. Después, hay veces que me divierte más hacer una cosa u otra, o me parece más conveniente adquirir una forma expresiva u otra.
el caso de esos personajes que vos nombrás están muy signados también por una época. Entonces digo, bueno, no hay nada es universal, ¿no? Acá, y menos en una época tan compulsiva y de tanto consumo como la que estamos viviendo. Sí, me pasa un poco eso, como que personajes, ojalá que haya muchos en parrilla porque es lo que más me divierte hacer. Van apareciendo de la manera que les va pintando un poco a ellos. Claro. Pero vos decís que tenés un poco, o sea, que tus personajes sos vos, son una partecita tuya. ¿Qué parte tiene Handel en vos? Que vos decís, acá soy. Pero Handel hace como 3 años que no Pero hago Handel. nos marcó. A vos te gustaba mucho A mí me Handel. gustaba. No, ¿cómo no va a tener cosas mías? Handel, sí, re. ¿En qué Mucha fantasía. situación sos Handel? ¿Entendés? Tipo que dices, acá me parezco mucho. Bueno, Handel tiene una cosa como, no sé, creo que algún aspecto un poco caprichoso mío, seguramente, pero eso es muy como terapizarlo, digo, incluso hasta en la música de cómo habla y qué sé yo, también se parece un poco a mí, o sea, todos se parecen a mí, son un aspecto de uno que está ahí potenciado. ¿Por qué elegís la política a través del humor? Todas las categorías y toda la construcción de una plataforma o de un lenguaje humorístico conlleva o hay por detrás una consecuencia política o una vivencia política. No siempre político partidaria, ¿no? O sea, no siempre en favor de un proyecto político partidario o en desmedro de otro. Digo, qué sé yo, la última obra que hicimos con Erika Rivas, que ahora estamos próximos en algunos meses a reponerla, digamos, no habla de la política en sentido más partidario o coyuntural, sino que justamente nos metemos con cosas que tienen que ver con construcciones políticas, pero que no es una obra sobre política, por ahí como la que hacíamos en Proyecto Bisman con Pedro. Y desde tu posición de politólogo, ¿cómo podés Sí. analizar que la derecha haya ganado tanto territorio, tanto espacio y tanto lugar, digamos, en la política? Primero habría que pensar si estamos hablando de la Argentina o la región, ¿no? Porque también siempre conviene, me parece, pensarnos más regionalmente y no a la Argentina como una experiencia per se atípica, ¿no? Ahí sí creo que se viene observando lo que se llama, lo que se entiende por una derechización, pero creo que también después de la pandemia tenemos que refundar algunas categorías de cuáles son, qué es lo que representa la izquierda y la derecha, porque hoy en día decimos, bueno, la derechización, ¿y qué es la derechización? O sea, ¿cuál es la derechización? Pongámosle nombre puntual, ¿no? Digo, bueno, hablemos de proyectos de redistribución, hablemos de cuáles son las consecuencias de tomar deuda sin ningún compromiso de que eso se reinvierta en la sociedad y que se fugue a través de especulación financiera. Digo, bueno, porque si no aparecen como, viste, categorías muy amplias como izquierda y derecha, y en realidad, ¿qué pasa con eso? Digo, creo que hay categorías en refundación, ¿no? Las subjetividades en sí quedaron bastante trastocadas después de la pandemia. Y a partir de eso digo, bueno, ¿qué es lo que esas subjetividades necesitan hoy en día? ¿No? Porque si no, nos quedamos suponiendo que con repetir fotos y repetir fórmulas que fueron muy provechosas en cierto tiempo histórico, van a volver a servir para un presente que se modifica y que no necesariamente es lo antipodario a eso, pero que por ahí necesita alguna traducción y una necesidad de diálogo con un tiempo presente. No, y además la pandemia, o sea, tipo, sumado a todo esto, la pandemia. La gente ha sufrido mucho durante la pandemia, se ha sufrido muchísimo, estamos en ese contexto. Y no solo por las pérdidas, ¿no? Que obviamente son quizá lo más notorio, lo más observable, no por las pérdidas de vida, de seres queridos, de amigas, de amigos, de familiares, sino también por el hecho de lo que es esa experiencia, ¿no? Que realmente fue muy traumática para la mayoría de la gente. Y digo, en ese sentido, también la pandemia en su fase de cuál es la cotidianidad en lo que nos ha estructurado, digo, las formas nuevas de laburo, las formas nuevas de consumo, las nuevas formas de relación con el sentido, ¿no? A partir de que todo es una pantalla, qué es lo disponible para ver y qué es lo que no, qué se produce en esos encuentros. No es lo mismo el encuentro entre dos personas in situ que en una pantalla, digo, ya de por sí vos tenés que
convenir para un encuentro, entonces se pierde la dimensión azarosa de los encuentros, que también son muy importantes. O por ejemplo, en esta entrevista, tipo, no te puedo, algo que yo me doy cuenta en las entrevistas, es que no puede haber un ida y vuelta fluido, sino que tengo que esperar a que termine toda la respuesta, vos esperás Claro. la pregunta, y todo como robótico, ¿viste? No hay como, Claro. no se termina la conexión, no termina. Exacto, entonces parecería ahí como que es un intercambio de mensajes y en realidad las charlas por lo general son absolutamente rizomáticas, ¿no? O sea, te prende una charla, te pinta un tema, te vas por ese lado, te vas para el otro, digo, ¿cuánta gente se juntó a charlar por Zoom? Poca, o ¿cuánta gente? Y ahí también, en esos encuentros, incluso en la calle, ¿no? Digo, bueno, esto de la movilización popular que estuvo tan apocada en este último tiempo, obviamente por cuestiones sanitarias, eso es muy constitutivo de las bases políticas de los gobiernos de representación popular. Y eso no estuvo, y eso produce algo que quizás no es cuantificable o no es tangible, pero ese encuentro, esa fuerza, también es un capital que tiene el gobierno de representación popular, y eso no estuvo. ¿Y qué opinás de las celebrities en la política? Y bueno, y qué sé yo, creo que nada, mucho no puedo opinar, o sea, creo que ¿No son te fenómenos... gusta, no te gusta? Hay tanto para opinar. No, a mí me gusta todo lo que es el fenómeno celebrities. Celebrities me encantan, o sea, así como también respeto mucho a las personas que se inmiscuyen en las gestiones públicas, a mí esas vidas absolutamente loquinchas de, ay, hago una barbaridad en teatro y al día siguiente me postulo, o sea, eso también me produce un poco de admiración porque me causa gracia, digo, ay, en la que se está metiendo. Después duran nada, obviamente, ¿no? Porque, bueno, ¿cuáles son los casos de éxito en donde efectivamente apareció alguien desde la mediatización y pudo hacer una carrera política provechosa? Una cosa, bueno, una foto, una locurilla, y otra cosa es efectivamente la gestión pública. Y si tuvieras que elegir una celebrity hombre y una celebrity mujer, o una celebrity, no sé, queer, lo que quieras, pero cualquier tipo de celebrity que vos dirías, yo la votaría, le votaría. Bueno, no, digo una persona que es la persona que estoy consumiendo ahora, me gustaría Carmen Barbieri, jefa de gabinete. Muy Me bien. gustaría. Me gustaría porque o sea, yo ahora estoy muy con este tema, la estoy mirando todas las mañanas, que ella volvió con su magazine, y la cantidad de cosas que ella hace en su magazine son maravillosas. Es propia, o sea, cocina, opina, se pone votos, todo al mismo tiempo en el mismo programa. Lo da todo, lo está dando todo, así que vayan mis respetos. Es una auténtica leona. Sí, es una auténtica leona. Y te quiero preguntar, esta es más profunda, si me fui para la farándula, porque todo siempre hace que me vaya para la farándula, pero ¿qué cosa decís que, o sea, a pesar de todas las cosas malas que pasaron en la pandemia, una lección que decís que, bueno, que quedó y que estaría bueno como seguir desarrollando en la sociedad, algo bueno que haya quedado, que crees que aprendimos en este tiempo? Yo sabés que creo, contrariamente a lo que se piensa muchas veces, y más en este contexto postelectoral, recupero el valor de la generosidad que hubo en toda la sociedad. En toda la sociedad yo creo que fue muy generosa, muy generosa. No, a mí en lo personal no me pasa ninguna clase de enojo por las expresiones democráticas que se dan en los resultados electorales. Y sí me parece, enfatizo en un fenómeno que es el de la pendejada, de las pendejos y los pendejas, les pendejes, que se guardaron, que no eran esencialmente quienes estaban en riesgo en aquellos primeros tiempos de pandemia, pero que en una época tan signada por la rebeldía y una época tan prevista para estirar límites, porque de eso se trata un poco la adolescencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Los 15, 16, 17, 19, no importa, bueno, más o menos esa banda etaria, más allá de las construcciones mediáticas que se quisieron hacer de un par de situaciones en donde se juntaron alguna que otra clandestina, el piberío se guardó en general para preservar las vidas esencialmente de los adultos y los adultos mayores. Entonces recupero ese valor de la generosidad. Hemos aplaudido al personal de salud, pero me parece que también, además de ellos que fueron muy importantes en todo el proceso, hubo mucha militancia, hubo mucho compromiso, hubo mucha presencia de gente que salió igualmente a bancar no solo comedores, sino espacios de contención, digo, cada uno sabe, ¿no? Si uno mira alrededor, digo, esto como
como una forma, invito desde esta humilde reflexión a mirar a su alrededor y seguramente van a encontrar gente que por generosidad, en ese momento, cuando había un contexto de mucho riesgo, se sintió comprometida con los riesgos preexistentes que había en otras vidas y aún así salió a seguir con sus laburos, a tratar de transformarla. Entonces, creo que la pandemia, más allá del encierro, también fue una época de mucha generosidad. Y última pregunta. Dijiste que si conseguías 1 millón de suscriptores en YouTube, ibas a tomar 3 litros de café sin respirar. Yo esto todo anotado lo tenía. Anotaste Acá hay todo, una pregunta, acá hay una pregunta. Bien. Y que ibas a estar 4 días sin dormir. Sí. Si se llegan a dar vuelta los resultados de las elecciones, ¿qué prometes? Mira, prometo, te hago un vivo de 48 horas sin dormir. Bueno, hay que ver. Bueno, mirá que acá tus fans van a estar atentos a esto. Llega a pasar y te queremos ahí con la cámara, no sé, tipo acá. 48 horas, 48 horas, duermo todo, así como, bueno, como se suele hacer en Twitch. Yo no lo hago tanto porque no twitcheo, pero nada, te lo hago en YouTube. Te hago en YouTube 48 horas de transmisión. Bueno, me gusta esa promesa. Bueno, Rechi, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tenés una agenda apretada, así que nos hayas apretadísima. Apretadísima. No tenés tiempo de... Para nada. Así que muchas gracias y espero que hagamos esta entrevista presencialmente. Por supuesto que sí. Besos. Gracias.